Bueno, este es el producto de una histerectomía radical, en el cual a los costados se ven los paramétrios, derecho, izquierdo, y los ovarios, y obviamente el útero. Este es el pliegue peritoneal. Entonces, si la paciente tiene indicación de histerectomía radical, muy bien. Recuerden que la histerectomía radical tiene sus indicaciones, pero a veces eso hay que mandarlo al patólogo. Y según las guías, estamos en la versión 4 de este año del 2019, ¿ya? Cuando ustedes vean las guías clínicas del NCCN, esta es la traducción de esto es la Red Nacional Integral del Cáncer de los Estados Unidos. Reúne a 28 centros o instituciones que hablan del cáncer. Y cuando vean el capítulo de cáncer cervical y vean la versión 4, significa que es la cuarta revisión de ese año. O sea, nosotros constantemente tenemos que estar dando a ver, ha salido algo nuevo, ¿no? Han modificado algo, ¿no? Entonces es un constante aprendizaje que al menos en la parte oncológica lo tenemos bastante presente. Entonces, de acuerdo a esto hay que ver los hallazgos quirúrgicos, ¿no? Los hallazgos quirúrgicos tienen que ver que tenemos que mandar esto. Tenemos que mandar, no solamente sacamos esto, tenemos que sacarlo con los ganglios de la región pélvica, los que vieron ustedes para el 13-1, 13-2. ¿Ya? Y tenemos que evaluar los ganglios, el margen. ¿Cuál es el margen, doctor? Es el borde de la vagina. Sí, acá está la vagina. Tengo que saber si ese margen quirúrgico o ese borde está comprometido o no. Y los parámetros. Tengo que saber si los ganglios están negativos, si los márgenes, el borde de la vagina está negativo, si los parámetros están negativos. Basta que uno esté positivo, primero que me va a cambiar el estadio y segundo, basta que uno esté positivo para mandarlo a esto, a radioterapia y quimioterapia y a veces más o menos, dependiendo de la situación, a braquiterapia, que ya le dije que era una radioterapia intracavitaria. Estos son los criterios de Peters. A veces ha pasado que nosotros lo mandamos a la patóloga y la patóloga no nos lee los parámetros, porque la patóloga general está acostumbrada a recibir histerectomías sin parámetros, porque la histerectomía que hacen los ginecólogos generales no es una histerectomía radical, porque no es una histerectomía por cáncer, ellos que operan miomas, ¿no? Ese tipo de cosas o quistes, pero no operan pues una cirugía radical por cáncer. Entonces a veces no figura en el reporte anatomopatológico los márgenes, o a veces no figura qué cosa, sobre todo los parámetros. Entonces nosotros tenemos que decirle, doctora, usted tiene que informarme si es histerectomía, tiene que informarme si hay ganglios positivos, si hay márgenes quirúrgicos positivos, si hay parámetros positivos, porque basta que uno de los tres esté positivos para yo mandarle a tratamiento complementario al paciente. Estos de acá son los criterios de Peters. O sea, si vienen en el examen ya saben que tienen que leer los criterios de Peters. Entonces, ¿por qué? Porque basta que esté uno presente para considerarse que es una paciente con cáncer de cuello uterino de alto riesgo de ¿qué? De recurrencia. Si solamente la paciente se queda con la cirugía y no recibe tratamiento complementario, la posibilidad de que la enfermedad recurra es de aproximadamente 40%. O sea, de 100 pacientes que solamente se hace esterectomía radical y no toma en cuenta esto y no lo manda a radioterapia, se queda con una alta posibilidad de recurrencia de 40%. Y de que se muera por cáncer sin haber recibido tratamiento complementario, sabiendo este riesgo, 50%. O sea, la mitad de esas pacientes, si no se trata, se mueren. En otras palabras. Doctor, entonces, si me salen los ganglios negativos, los márgenes negativos y los parámetros negativos, el paciente puede ir a observación. Observarlo cada 6 meses, cada 3 meses, depende, pues, ¿no? De los días de seguimiento que nosotros tenemos. O le digo a la patóloga se enoja, me dice, ya, doctor, de mala gana lo voy a ver. Doctor, ha salido todo negativo, me dice. ¿Ya? Me dice así. Yo le pregunto, doctora, disculpe, ¿y los criterios de Sedlis? Entonces, los criterios de Sedlis es para ver esto. Y los criterios de Selgis es lo mismo, solamente se aplican los criterios de Selgis cuando los criterios de Peters me salen negativos. Ya, pues si me sale uno positivo, de frente tiene que ir a radioterapia, ya no tengo por qué hablar de los criterios de Selgis. Pero si todos me salen negativos, yo tengo que ver si lo cumple o no, porque de acuerdo a eso va a recibir radioterapia y quimioterapia también. ¿En qué consisten los criterios de Selgis para los pacientes? Ya no son pacientes, estos son pacientes de alto riesgo, pero estos de acá son negativos.
pero si cumple los criterios de CL serían pacientes de riesgo intermedio. Entonces, tiene que ver con estos 3 puntos. Si hay invasión del estroma mayor un tercio de la pared cervical, si hay compromiso, acá dice ILB, invasión del espacio linfovascular, si hay compromiso de los vasos linfáticos, de los vasos sanguíneos a nivel del estroma, y sobre todo el tamaño del tumor, determinado por palpación clínica, tamaño tumoral, centímetros. Hay una discusión grande con respecto a los criterios de CDLIS porque ya tienen 25 años en usarse y parece que no ha habido una actualización, pero aún así se sigue usando como estándar. No es tan difícil porque dice que tiene que cumplir al menos 2 de los criterios de CDLIS. Lo vamos a hacer en este ejemplo. Miren, este es un criterio de CDLIS. Si hay compromiso linfovascular, si hay un compromiso del tercio de superficie, si el tumor mide mayor o igual a 5 centímetros. Si cumple de esos 3, 2, ya saben que los criterios de CEDLIS se aplican cuando los criterios de PIRTES me han salido negativos, parámetros negativos, márgenes negativos, ganglios negativos. ¿Ya? Entonces yo lo aplico. Si veo que hay invasión del espacio linfovascular o, por ejemplo, el tumor mide mayor o igual a 5 centímetros, ya me cumplió 2 de estos criterios, entonces el paciente va a radioterapia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el tercio de superficie? ¿Qué es el tercio del centro? ¿Qué es el tercio de profundidad? ¿Qué es el tercio del centro profundo? Entonces, por ejemplo, el tumor estaba ahí. Si el cáncer está ahí en el ectocervix, no atraviesa la membrana basal, es un carcinoma in situ. Pero si es un carcinoma muy infiltrante, un tercio de la superficie es hasta 10 milímetros de profundidad. Y eso me lo mide la patóloga. Entonces nosotros no solamente es que ya nosotros lo operamos y punto, no, tenemos que ver el contexto, no solo ver la parte del diagnóstico, cómo llevamos el diagnóstico, cómo tratamos al paciente, cómo lo vemos después en la patología y a dónde lo voy a derivar, ¿no? El tercio de profundidad es cuando pasa más de 10 o hasta 12 milímetros de profundidad. Ese es el tercio del centro. Entonces ya vamos ubicando el tercio de superficie, el tercio del centro. Y el tercio de profundidad obviamente es cuando pasa más de 12 o cuando ya no está en el estroma del cuello uterino. Pasa al otro componente del cuello uterino que se llama istmo. El istmo es, digamos, la división entre el cuerpo del útero, que tiene endometrio, y el cuello uterino, el istmo. Si pasa más de 12, yo el istmo. Entonces, regreso al cuadrito original. Si yo tengo una paciente que tiene invasión linfovascular, hay un compromiso del estroma hasta un tercio del centro, o sea, más de 10 milímetros hasta 12. Independientemente del tamaño, basta que me cumpla 2 para mandar a radioterapia. ¿Por qué? Porque el riesgo de recurrencia y muerte es de 30% solamente si se queda con la cirugía. Bueno, señora, usted no cumple los criterios de CEDLIS, ya le dice, perdón, los criterios de Peters, sus parámetros están negativos, los ganglios regionales linfáticos están negativos, el margen quirúrgico, el borde de la vagina está negativo, pero he hecho los criterios de CEDLIS y usted tiene 2 criterios en los cuales tiene que ir a radioterapia. No, doctor, no quiero. No quiere, la posibilidad de que se pueda morir solamente por haber hecho la cirugía es hasta un 30% de recurrencia y muerte respectivamente, como dice acá. Muy bien, vamos avanzando. Y lo que ha venido a... Estas son, bueno, las diapositivas solamente se los voy a pasar. Lo que ha venido a cambiar todo esto es la laparoscopía. Ya lo voy a explicar yo. Jóvenes, la histerectomía laparoscópica, la histerectomía robótica está proscrita para cáncer de cuello uterino, porque se ha evidenciado que el riesgo de recurrencia de histerectomía laparoscópica, de que le puede vivir la enfermedad, es 4 veces más en comparación con cirugía abierta. ¿Cómo, doctor? Total, que la laparoscopía no era, es la panacea, pues la laparoscopía, no, no. La histerectomía laparoscópica está proscrita, no se hace. Ya les voy a explicar por qué. La posibilidad de que la enfermedad le regrese a la mujer es 4 veces más. Y la posibilidad de que se muera por el hecho de haberle hecho la laparoscopía y no la cirugía abierta es 6 veces más. Con ese bichito les voy a adelantar después. Este es un caso clínico de una paciente mujer de 57 años que vino el 3 de noviembre de 2016 con un tiempo de enfermedad de un mes con ginecorragia.
Acude en preventorio, le hacen una biopsia de cervix y sale carcinoma epidermoide infiltrante. Esta es la patología de carcinoma epidermoide infiltrante, poco diferenciado. Ya si le dicen que es carcinoma epidermoide, saben que es del cervix, y si dice que es infiltrante, y saben que ya llegó el estroma. Con biopsia nada más, ¿ah? ¿Ya? Y esta es la lesión. No se ve muy bien, este es el OCE, pero mira, la mayor parte de la lesión se encuentra localizada en el labio superior. Labio anterior, que estoy hablando. Y el tumor mide 3 centímetros. Si solamente me guío en esto de acá que mide 3 centímetros, yo diré que es 1B1. Pero cuando le hacemos tacto rectal, encontramos que hay un compromiso del parámetros, pero no llega hasta el hueso, solamente hasta el tercio medio. Hasta ahí es un M de cervix exterior clínico 2B. ¿Por qué le solicita tomografía de tórax abdomen pelvis? Porque acá el diagnóstico debe ser, lo voy a agregar acá, a descartar enfermedad mayor. Enfermedad mayor significa descartar que no tenga metástasis. ¿Qué pasa si en las tomografías que el doctor pidió? ¿Qué pasa si en las tomografías que el doctor pide encuentra ganglios? Ya sería un 13-1. Si son los ganglios linfáticos regionales. Si es ganglios linfáticos paraórticos, será un 13-2. Entonces, ya cuando en el momento mismo el doctor encuentra un 2B, ya sabe que ese paciente no va a ir a dónde. No va a ir a cirugía. Pero le pide la extensión para descartar que no tenga enfermedad. Bueno, le pide y no le encuentra mayor cosa. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis. No hay adenopatías mediastínicas, mesentéricas, retroperitoneales, ni cadenas cílicas, no encuentra nada. No hay metástasis al pulmón, todo. Entonces se queda con un estadio clínico 2B y lo manda a medicina oncológica para agresiva quimioterapia y lo manda a radioterapia para agresiva terapia, pues por radiación. Entonces, si la paciente fue el 3, recuerden que la paciente fue el 3 de noviembre del 2016, hasta ahora sigue viva. O sea, sí van bien, esos son sus esquemas de quimioterapia. Entonces, para terminar esta parte, que ya dije que era breve, ¿no? Entonces, todo esto de la histerectomía laparoscópica ha sido por resultado de este estudio, el famoso estudio LAC, que ya en la versión del 2019 dice que ya no se debe considerar, ¿ya? Dice que acá un ensayo aleatorizado prospectivo demostró que la histerectomía radical invasiva mínimamente estuvo asociada con bajas tasas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, en comparación con la cirugía de histerectomía radical abierta. Más aún, dos recientes estudios epidemiológicos también han demostrado que la histerectomía radical mínimamente invasiva, o sea, llámese laparoscópica o robótica, estuvo asociada con una sobrevida global muy corta en comparación con la cirugía abierta en mujeres con estadio 1A, 2 y 1B1. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, el propósito del estudio no fue, este estudio se fue, pues es el estudio del doctor Pedro Ramírez, cirugía mínimamente invasiva en el MD Anderson. Fue comparar los dos tipos de cirugías, ¿no? La abdominal, la abierta, con la mínimamente invasiva, llámese laparoscópica robótica. Y encuentra lo que les acabo de decir, ¿no? Voy adelantando porque el estudio es bastante grande. ¿Cómo es que con la abierta tenía más sobrevida? En cambio, con la mínimamente invasiva, llámese laparoscópica robótica, la sobrevida cae, ¿no? Igual, este es para sobrevida libre de enfermedad y sobrevida libre de progresión. Y que precisamente la recurrencia era bien alta en la esterectomía mínimamente invasiva, llámese laparoscópica robótica, y el riesgo de recurrencia loco regional, o sea, a nivel donde estuvo el útero y ganglios, es 4 veces más. O sea, si yo le hago una histerectomía laparoscópica a una paciente con cáncer de cuello uterino, ¿no? El riesgo de que vuelva a recurrir a la enfermedad es 4.26 veces más en comparación con la abierta, ¿no? Y el riesgo de muerte por cáncer cervical, por precisamente usar la histerectomía laparoscópica, es 6 veces más en comparación con la abierta. Te puedes morir 6 veces más, el riesgo de morirte 6 veces más en comparación con la abierta. Y esto parece que tiene una explicación en el sentido que si ustedes ven la técnica, es que cuando nosotros colocamos un colocador un manipulador uterino, se coloca un manipulador uterino. Este manipulador uterino
está en contacto, se pone en contacto con las células neoplásicas. Bien, este manipulador sirve, se coloca vía transvaginal y de esa manera me permite evaluar el útero, mover el útero. Se colocan los trócares y el útero va hacia arriba, hacia abajo. Entonces, pero se pone en contacto con quién? Con las células tumorales y al ponerse en contacto con las células tumorales disemina la enfermedad. ¿Ya? Hay unos cortes que se abren y ahí lo disemina. Entonces, eso es una explicación. ¿Ya? Entonces, los autores que proponen cerrar, evitar pues ese contacto. Entonces, estos alemanes, publicados en el 2019, hace poquito nomás, ellos cierran precisamente el tumor, lo rodean y de tal manera que el manipulador uterino ya no se pone en contacto directo con las células plásticas. Muy bien, yo pienso que eso es lo mínimo necesario que ustedes tienen que leer con respecto a... Bueno, son 400, más de 400 diapos esto de acá. Eso es lo mínimo que tienen que leer con respecto a cáncer de cuello uterino. Listo, gracias.